Hay momentos en los que el alma se queda en silencio, no por falta de fe, sino por el peso que lleva dentro. Días en los que uno se pregunta si Dios realmente ve, si escucha, si entiende. Y entonces, en medio del cansancio, aparece un susurro antiguo, una voz que atraviesa siglos, desiertos y batallas, la voz del Salmo 68. Este no es un salmo cualquiera. Es uno de los más poderosos, intensos y reveladores de toda la Escritura. En el ar de la historia de un Dios que se levanta, que defiende, que consuela, que vence. Cada palabra es una llama. Cada verso, una puerta abierta al corazón del Salvador. No solo lo vas a escuchar, lo vas a sentir. Así que prepárate. Estás por entrar en uno de los salmos más gloriosos jamás escritos. Un canto de victoria para los cansados, una promesa para los quebrados, un mapa para los que buscan sentido. Si alguna vez sentiste que eras demasiado débil, demasiado lejos, demasiado roto, este mensaje tiene tu nombre escrito. Quédate. El Dios que hizo temblar montes está a punto de hablarte. Y su voz, la misma que abre mares, que sana heridas, que resucita esperanzas, va a encontrar eco en lo más profundo de tu alma. Salmo 68. El Dios del Sinaí y del santuario. Al músico principal. Salmo de David. Cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Sela. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Sela. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios. Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás. En medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros.
por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Sela. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Bienvenidos a La Voz de Biblia, Reina Valera, 1960. Desarrollemos juntos este profundo y maravilloso salmo, que traspasa montañas, valles, y lo profundo de cada corazón. Verso 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. El día en que fue colgado entre el cielo y la tierra, parecía que el mal triunfaba. Sin embargo, en lo invisible, el Dios eterno se levantaba con poder. No fue una derrota, sino una ofensiva celestial. Desde esa cruz, el pecado fue juzgado, y los enemigos de Dios, muerte, condenación, acusación, comenzaron su retirada. Lo que parecía silencio divino era el estruendo de una guerra santa ganada con mansedumbre. Aquellos que aborrecieron la luz huyeron, porque la cruz se convirtió en juicio para las tinieblas. El Cordero que no abrió su boca desarmó potestades con su entrega. Y el Dios que se levantó, lo hizo no desde el suelo, sino desde el trono de una cruz. Verso 2. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. En el instante en que el Cordero entregó su espíritu, el velo se rasgó y la tierra tembló. No fue un simple fenómeno natural, fue señal de juicio. Los impíos, los que persistieron en la rebelión, no pudieron sostenerse ante la santidad revelada. Su juicio no vino en ira descontrolada, sino en justicia manifestada. Como humo sin raíz, así desaparece la arrogancia humana frente al sacrificio divino. Como cera ante el fuego, así se derrite el poder de los soberbios ante la pureza del que murió sin culpa. El que no pecó, juzgó al pecado en sí mismo. Y el fuego de su santidad aún arde, no para consumir al arrepentido, sino para destruir todo lo que se opone a su gracia. Verso 3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. La cruz no fue el final, fue la puerta abierta al gozo de los redimidos. El justo por excelencia pagó el precio, y por su sangre muchos son hechos justos. Ya no hay temor delante de Dios, sino confianza. El gozo no es emoción pasajera, sino fruto de una reconciliación eterna. Ante el trono, donde antes había acusación, ahora hay danza. Saltan de alegría los que fueron lavados, los que se sabían condenados y hoy se saben libres. La resurrección no solo venció la muerte, sino que encendió una alabanza que no cesa. Del madero brotó un río de alegría. Y en el rostro del Salvador resucitado, los justos ven el rostro del gozo eterno. Verso 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Su nombre es JH, y alegraos delante de él. El cántico que comenzó con Moisés en el mar, se prolonga hasta el Calvario y más allá. Aquel que cabalga sobre los cielos descendió hasta lo más bajo para levantar a los caídos. Su nombre es eterno, santo, temible y tierno. El que fue exaltado en lo alto del madero ahora es adorado en lo alto de los cielos. Y no hay alabanza más pura que la que nace de ver su gloria oculta en la cruz. No fue carro de fuego lo que lo llevó a la victoria, sino la obediencia hasta la muerte. Pero desde allí fue elevado, y su nombre es cantado por generaciones que fueron salvadas por su sangre. Alegre está el que lo conoce, porque sabe que no hay otro como él. Verso 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. En la cruz se manifestó el corazón del Padre. Allí, en el momento más oscuro, la justicia y la ternura se encontraron. El Hijo entregado reveló al Dios que no abandona a los desamparados. Padre de huérfanos,
porque adopta a los que fueron alejados por el pecado. Defensor de viudas, porque cubre con su manto de justicia a los quebrantados. Su santa morada no está lejos, está cerca del dolor. Y fue desde esa cruz que se levantó como escudo para los frágiles. La cruz es su defensa, su abrazo, su juicio y su consuelo. El que fue abandonado por los hombres, hizo lugar para muchos en el hogar del Padre. Verso 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. En el madero, el que fue despreciado abrió la puerta a una nueva familia. Desde lo alto de su dolor, dijo al discípulo, «He ahí tu madre». No solo redimió, también adoptó. El desamparado halló refugio en sus llagas. El cautivo, que no podía romper sus cadenas, fue liberado por los clavos del justo. Esa libertad no es solo ausencia de culpa, es comunión con el Padre. En él, los que estaban solos habitan seguros, los que eran esclavos ahora prosperan en gracia. Pero el que persiste en su dureza, aún camina por tierra árida, lejos del rocío del Espíritu. La cruz hace hogar al peregrino, abre puertas eternas a los excluidos. Verso 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. El Hijo Eterno se despojó de su gloria y caminó por el desierto humano, donde el pecado había secado la esperanza. No temió ensuciarse con el polvo de la tierra, sino que se encarnó para guiar desde adentro. No fue llevado por caminos fáciles, sino por sendas de soledad, tentación y rechazo. Así como la nube guiaba a Israel, su presencia caminaba con los suyos, hasta la cruz. No abandonó en el desierto, abrazó el hambre, el polvo y la cruz para mostrar que Dios anda con su pueblo. El madero fue el árbol plantado en medio del camino, para dar sombra al que cree. Verso 8. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. El día en que expiró, la tierra tembló como lo hizo ante el Sinaí. Pero esta vez, no fue por la ley escrita en piedra, sino por la gracia escrita con sangre. Los cielos se estremecieron, y el templo rasgó su velo, como abriéndose al clamor de un nuevo pacto. El mismo Dios que descendió en fuego sobre el monte, ahora descendía en carne sobre una cruz. Ya no hablaba desde el trueno, sino desde el silencio de un cordero herido. El temblor fue el eco de la victoria. Porque donde antes temblaban de temor, ahora tiembla la creación por la gloria del Salvador crucificado. Verso 9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la alientas. El alma humana estaba seca, desgastada por siglos de pecado y esperanza quebrada. Pero desde el Gólgota, una lluvia invisible comenzó a caer. No agua, sino sangre. No tormenta, sino rocío de misericordia. La tierra de los corazones áridos fue regada por el sacrificio que no se reservó nada. Donde no había fruto, brotó redención. La heredad, antes estéril, floreció por el aliento del crucificado. El Espíritu, enviado después, completó esa lluvia, llenó lo que estaba vacío, sanó lo que estaba roto. La cruz fue el cielo abierto sobre la tierra cansada. Allí, el Dios de la vida esparció lluvia viva. Verso 10. Los que son tuyos han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. La bondad no se mostró solo en palabras, sino en la entrega total. Aquel que no tenía donde recostar la cabeza, preparó lugar para los suyos en eternas moradas. Los pobres en espíritu, los despreciados, los rotos, hallaron abrigo en su costado abierto. No fue riqueza la que ofreció, sino vida abundante. En la cruz, el Dios eterno proveyó lo que nadie podía dar: perdón, paz, pertenencia. Los que son suyos no están solos ni vagando. Han morado en su gracia, sostenidos por una bondad que sangra y permanece. Allí, el pobre es rico, porque es amado por aquel que no escatimó nada. Verso 11. El Señor daba palabra, grande era el ejército de los que llevaban buenas nuevas. La palabra eterna descendió en carne, caminó entre los hombres y fue crucificada. Pero no se extinguió. Al resucitar, dejó en sus testigos un fuego que ningún silencio pudo apagar. El ejército que lleva las buenas nuevas no lo hace con armas, sino con cruz. No conquista territorios, sino corazones. Aquella palabra dada desde la cruz: Padre, perdónalos, sigue viajando, sigue levantando voces. Desde entonces, los redimidos se convierten en mensajeros.
La palabra del Señor no fue solo pronunciada, fue vivida, sangrada y resucitada. Y ahora, es llevada por un ejército que vence con amor. Verso 12. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Cuando el Cordero fue inmolado, los poderes espirituales retrocedieron. Lo que parecía debilidad escondía una guerra ganada desde lo alto. Reyes, autoridades, potestades fueron vencidas no con espada, sino con obediencia. En esa victoria celestial, los humildes, los pequeños, los que se quedaban en casa, comenzaron a participar del botín de la redención. Las riquezas del cielo fueron entregadas a los que no lucharon, pero creyeron. El botín no fue oro, sino vida eterna. Y hoy, los que parecían olvidados reparten gracia, proclaman salvación y celebran una victoria que no se puede arrebatar. Verso 13. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. El que fue arrojado entre los desechos humanos, colgado entre malhechores, cubierto de vergüenza, transformó la ceniza en gloria. En su humillación, preparó la exaltación de muchos. Los que estaban entre los tiestos rotos del pecado fueron levantados, lavados y vestidos de pureza. Como palomas cubiertas de luz, así resplandecen los que han sido tocados por su gracia. El oro que adorna no es mérito propio, sino reflejo de su gloria. Aquellos que eran nada, ahora vuelan por encima del juicio, porque sus alas fueron curadas por las manos traspasadas del Redentor. Verso 14. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Selmón. En la cruz, el Omnipotente no descendió con truenos, sino con silencio. Pero ese acto escondía un poder que desarmó tronos invisibles. Los reyes espirituales fueron esparcidos, y el monte oscuro del pecado fue cubierto por una nieve blanca. La sangre derramada lavó lo que estaba manchado. Lo que era Selmón, sombrío y denso, se volvió claro. El sacrificio no fue solo justicia, fue limpieza. La redención cayó como nieve sobre culpa ardiente. Y hoy, todo monte oscuro que se rinde ante la cruz es vestido de pureza. Porque donde Él reina, la blancura del perdón lo transforma todo. Versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. La cruz fue levantada en un monte sin gloria, pero allí se manifestó la majestad divina. No fue el monte de Basán el que se convirtió en trono, sino el Calvario. Pero todo monte elevado se inclina ante ese lugar santo. En la cruz, el monte más alto fue el del amor inmolado. Las alturas de los hombres palidecen ante la humildad de ese sacrificio. El monte de Dios no es el más visible a los ojos del mundo, pero es el más alto a los ojos del cielo. Desde allí reina el Cordero, y a ese monte suben los humildes, los que han sido redimidos por su sangre. Verso 16. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los montes altivos representan los reinos de este mundo, elevados por fuerza, poder o sabiduría humana. Pero fue un monte despreciado, sin hermosura, el que Dios eligió para habitar. No se trata de geografía, sino de voluntad divina. El monte del sacrificio, donde el Hijo fue crucificado, es ahora el monte de su morada eterna. Allí el Padre se complació, allí se selló el pacto eterno. Mientras los poderosos miran con desdén, el cielo canta. Porque no fue en la cumbre de la arrogancia, sino en la humildad de la entrega, donde Dios estableció su presencia. Y de ese monte, la gloria no se moverá jamás. Verso 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, el Señor viene del Sinaí a su santuario. El Dios que descendió en el Sinaí con truenos, descendió de nuevo, esta vez en carne. No vino con carros visibles, sino con la gloria oculta en la forma de siervo. Pero en lo invisible, millares de ángeles le acompañaban. La cruz fue su trono de entrada al santuario celestial. No por fuerza, sino por obediencia. La multitud del cielo no aclamó solo en su nacimiento, sino también cuando fue levantado entre los hombres. Cada clavo resonaba en lo eterno, cada gota de sangre abría paso a la procesión de los redimidos. El que vino del Sinaí, ahora habita en el corazón de los que creen. Verso 18. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah Dios. Después de la cruz, no quedó en la tumba. Subió.
Ascendió con autoridad. Pero no lo hizo solo, llevó consigo la libertad de los cautivos. El poder del pecado fue derrotado, la esclavitud fue vencida. No regresó al cielo con manos vacías, sino con el botín de su victoria, dones, gracia y redención. Aún para los rebeldes, ofreció presencia, porque su misericordia es más alta que la ofensa. El Dios que antes habitaba en un templo, ahora habita en los redimidos. Subió a lo alto, pero no se alejó, vino a morar en corazones transformados por su cruz. Verso 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. El mayor beneficio no es temporal, sino eterno. Cada día se renuevan las misericordias porque hubo un día en el que se entregó por completo. En el madero, vació su vida para que sus beneficios jamás cesaran. El Dios de nuestra salvación no nos bendice de lejos, sino desde la cercanía de su sacrificio. En la cruz nos dio todo, y cada día nos recuerda que no falta nada en él. Aún en la prueba, hay provisión. Aún en la lucha, hay gracia. Su salvación no es un evento pasado, es una fuente que fluye sin agotarse, porque fue abierta con sangre. Verso 20. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ninguna frase resplandece más que esta: Dios ha de salvarnos. Y no lo hizo con palabras, sino con entrega total. La cruz no fue accidente, fue acto deliberado de amor. Allí, el Señor libró a los suyos del poder de la muerte. Lo que parecía derrota fue salvación. El que murió, vive. Y por su vida, somos librados. No del morir físico, sino de la muerte eterna. La tumba no tiene la última palabra. La resurrección la silenció. Y hoy podemos decir con certeza: nuestro Dios salva, nuestro Dios libra, nuestro Dios reina desde la cruz vacía. Versículo 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. La serpiente antigua levantó su cabeza contra el plan eterno, pero fue en la cruz donde recibió su herida mortal. Allí, la promesa hecha en Edén se cumplió, la simiente de la mujer aplastó el poder del mal. No con violencia humana, sino con obediencia perfecta. En el momento de mayor debilidad aparente, el enemigo fue juzgado. Dios no dejó sin respuesta al pecado, lo condenó en el cuerpo del Santo. El que caminaba en rebelión fue alcanzado por justicia. Pero la cabeza que se sometió al Padre fue coronada de gloria. Y los que se rinden ante el crucificado, no temen ese juicio, porque ya fue ejecutado en su favor. Verso 22. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar. El que descendió hasta lo más profundo del abandono humano no quedó allí. Desde Basán, símbolo de altura y orgullo, hasta el abismo del mar, símbolo de muerte y caos, Dios lo trajo de vuelta. Fue al sepulcro, pero no para quedarse. El Padre lo levantó, cumpliendo su palabra. Desde las profundidades, resucitó al Santo. Y esa victoria no fue solo suya. Todo el que está hundido en culpa, en tinieblas, en quebranto, puede ser alzado con él. No hay lugar tan lejano que impida el rescate. Porque el Dios que lo levantó, sigue trayendo vida donde había ruina. Verso 23. Para que tu pie se enrojezca de sangre de tus enemigos, y la lengua de tus perros del mismo. La sangre fue derramada, pero no fue de enemigos humanos, sino del Cordero inocente. En esa entrega, fue vencido el enemigo verdadero, el pecado, la muerte, la condenación. Su sangre no manchó por venganza, sino que purificó por amor. Y los suyos, al seguirlo, pisan firme sobre terreno santo. La victoria fue ganada sin espada, pero con heridas. Lo que los perros del mundo despreciaban, su cuerpo entregado, su cruz sangrienta, ahora es banquete de redención para los humildes. La sangre que cayó no clama por venganza, sino que habla mejor que la de Abel, habla de paz, habla de vida. Verso 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los caminos de Dios no son como los del mundo. Su senda fue la de la cruz. No fue llevado en carroza, sino arrastrado entre burlas. Y sin embargo, cada paso era dirección perfecta hacia el santuario eterno. Allí, en su sacrificio, se abrió el nuevo y vivo camino para todos los que creen. El Rey no entró en el templo con gloria humana, sino con sangre derramada. Pero ese santuario es ahora eterno, y su entrada permanece abierta. Vieron sus caminos los que lo contemplaron herido,
y ahora lo siguen con gratitud, porque el santuario ya no es un lugar lejano, está en el corazón redimido. Verso 25. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Tras la resurrección, el silencio se rompió. Donde hubo llanto, ahora hay canto. El cortejo fúnebre se transformó en procesión de alabanza. La cruz, que parecía una derrota, se convirtió en inicio de un desfile eterno. El Cordero venció, y su pueblo canta. Van los que alaban con voces quebradas por la misericordia, los que tocan los instrumentos de una redención imposible de callar. En medio, van los que han sido purificados, los que danzan no por emoción, sino por libertad. Porque el crucificado vive, y su victoria desata la adoración de los siglos. Verso 26. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. En medio de su pueblo, en la comunión de los redimidos, se levanta el canto más puro, el de los que han visto al crucificado. Ya no hay necesidad de altar de piedra, porque hubo uno de madera donde se ofreció el sacrificio perfecto. Las congregaciones que le bendicen no lo hacen por tradición, sino por redención. La estirpe de Israel ha sido ensanchada, incluyendo a todo aquel que ha sido injertado por fe. La sangre que corrió en el Gólgota alcanzó generaciones, naciones y lenguas. Por eso se le bendice en asambleas vivas, donde cada rostro redimido es testimonio de su fidelidad eterna. Verso 27. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Aquel que fue despreciado y no abrió su boca ahora es el centro de una nueva congregación. Príncipes de cada tribu, líderes de cada linaje, se rinden ante el Rey que reina desde la cruz y vive por la resurrección. Ya no hay tribus divididas ni distancias entre clanes. En él, todo es reconciliado. El joven Benjamín representa la fuerza inesperada, la victoria que surge de lo que parecía pequeño. En el resucitado, cada nombre, cada tribu, encuentra propósito. Y el Señor reúne a sus siervos no con poder militar, sino con lazos de amor eterno. Ya no hay dominio humano, sino sumisión gozosa al príncipe de paz. Verso 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. La fuerza no fue mostrada en la espada, sino en la cruz. En su debilidad, el Salvador venció. El Dios eterno ordenó su fuerza no para aniquilar, sino para redimir. Y lo que ha hecho por nosotros clama por ser confirmado en cada generación. La obra fue completa, el sacrificio suficiente, la redención irreversible. Solo queda pedir, confirma lo que ya hiciste. Haz viva tu cruz en nosotros. Que cada día revele más del poder de tu gracia. El que fue levantado no necesita repetir su obra, solo manifestarla. Porque el Dios que entregó al Hijo es fiel para perfeccionar en nosotros su victoria. Verso 29. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. El templo físico ya no es el centro de la gloria, porque un templo mayor se levantó en el cuerpo del crucificado. Él mismo dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y lo cumplió. Desde entonces, los reyes, los poderosos, los sabios, traen sus dones no a una estructura, sino al Hijo exaltado. El Salvador resucitado es el nuevo santuario donde mora la presencia plena. Y los que reconocen su majestad no pueden hacer otra cosa que rendir sus coronas a sus pies. Porque el verdadero trono está en el cielo, pero su marca está en la cruz. Allí comienza toda verdadera adoración. Verso 30. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con piezas de plata, dispersa a los pueblos que se complacen en la guerra. La cruz no fue una escena de guerra, pero venció toda violencia. El príncipe de paz, herido y sangrante, desarmó los ejércitos invisibles que se alzaban contra Dios. Hoy, aún se levantan pueblos con orgullo y fuerza, pero el reino avanza con otra arma, la misericordia. No viene con espadas, sino con clavos. No exige tributo de oro, sino entrega de corazón. Las piezas de plata que una vez compraron traición, ahora se convierten en símbolo de redención cuando hay rendición verdadera. El que dispersa a los que aman la guerra lo hace llamando a la paz, desde un monte manchado de sangre, donde se firmó la paz eterna. Verso 31. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios.
La obra de la cruz no fue solo para una nación, sino para todo pueblo, tribu y lengua. Lo que antes estaba limitado al templo en Jerusalén, ahora se extiende a los confines del mundo. Los que estaban lejos, los que no tenían promesa, ahora levantan manos limpias hacia el cielo. No importa el color, la historia o el linaje, todos son invitados al reino que fue inaugurado con sangre. Príncipes de Egipto y buscadores de Etiopía encuentran redención en el mismo trono de gracia. Las manos que antes ofrecían sacrificios paganos, ahora se elevan hacia el Cordero que fue inmolado y vive por los siglos. Verso 32. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. La cruz fue erguida en una colina olvidada, pero su eco resonó hasta los extremos de la tierra. Ahora, reinos enteros alaban no por obligación, sino por asombro. Porque el Señor, que pudo haber reinado desde lo alto, eligió humillarse hasta la muerte. Y esa humildad conquistó naciones. Los cánticos no brotan de rituales vacíos, sino del gozo de haber sido redimidos. Cada voz que canta a Dios se une al cántico del cielo, donde se proclama que el león venció como cordero. Ya no es solo Israel el que canta, los reinos del mundo se suman al coro de los rescatados. Verso 33. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. El que fue despreciado y escupido ahora cabalga en majestad. Aquel que fue llevado en brazos de verdugos ahora se sienta sobre los cielos de los cielos. Su voz, una vez ahogada por la sed, ahora resuena con autoridad sobre todo lo creado. Él no es un recuerdo del pasado, es el Eterno, el mismo que habló al principio y que habló desde la cruz. Su voz poderosa aún llama, aún consuela, aún despierta muertos a la vida. Desde la antigüedad hasta la eternidad, su dominio no tiene fin. Y su gloria fue revelada cuando se dejó herir por amor. Verso 34. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. El poder de Dios se manifestó en su forma más gloriosa cuando permitió que su Hijo fuera entregado. Lo que el mundo llamó debilidad, fue el acto más majestuoso de la historia. Su magnificencia no se vio solo en el Sinaí ni en los cielos abiertos, sino en el monte Calvario, donde el poder se inclinó para levantar a los caídos. Hoy, el poder sigue fluyendo desde ese acto supremo, transforma, libera, consuela. El Israel espiritual, compuesto por todos los que creen, contempla esa magnificencia con asombro. Porque su fuerza no destruye, restaura. Y su trono está firme en los cielos porque fue asegurado con cruz. Verso 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Desde el santuario de su cruz, desde el santuario celestial, desde el santuario del corazón redimido, Dios se revela temible y glorioso. No por condena, sino por santidad. No por juicio, sino por amor que abruma. Aquel que se dejó traspasar es el mismo que ahora fortalece a su pueblo. No somos fuertes por mérito, sino por gracia. Él da vigor al débil, esperanza al cansado, luz al que camina en sombras. Su nombre es digno de bendición, porque su obra no ha cesado. Fue consumada, sí, pero su fruto continúa. Y el pueblo que fue alcanzado por su sangre no cesa de decir, bendito sea Dios. Ahora, con base en lo que has escuchado, aquí tienes una oración profunda, sentida, diseñada para tocar el corazón de Dios, y que sea él oyendo las plegarias que su pueblo hace, de todo corazón. Con tus propias palabras, dile. Señor amado, mi alma viene ante ti, sin máscaras, ni fuerza, tal como soy, tal como estoy. A veces, no tengo palabras, otras veces, tengo lágrimas. Pero sé que tú entiendes lo que, el corazón, apenas susurra. Tú, que cargaste con mi dolor en el madero, que no te alejaste del quebranto, que conoces la noche del alma, abrázame otra vez. Hay días en que el pasado me persigue, y otros en que el futuro me da miedo. Pero hoy quiero creer que tú eres el Dios de mi presente, que no me sueltas, que no me olvidas, que no me juzgas como merezco, sino que me miras con compasión. Ayúdame a descansar en lo que hiciste por mí, no en lo que yo logro hacer por ti. Que cada herida mía encuentre refugio en tus llagas, y cada temor se rinda ante tu paz. Levántame, Señor, cuando no quiera seguir. Recuérdame que no estoy solo, que no camino sin propósito. Tú sigues siendo mi fuerza en el cansancio, mi esperanza en la espera, mi paz en medio del caos.
Gracias por mirarme con ternura aun cuando yo solo veo fracaso. Gracias por tu fidelidad cuando la mía se rompe. Gracias por la cruz, por tu amor inagotable, por llamarme tuyo. En tu nombre, Jesús, descanso, confío y respiro. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si fue de bendición para tu vida, te invitamos a seguir explorando más contenido aquí en La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Cada palabra, cada reflexión, busca acercarte más al corazón de Dios y a la verdad eterna de su palabra. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Si tienes alguna petición de oración, una inquietud, o deseas compartir cómo Dios ha hablado a tu vida, te leemos con gusto en los comentarios. Este espacio también es tuyo. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama la Escritura y exalta a Jesucristo, nuestro Salvador. Dios te bendiga grandemente.